porque eso es lo que respiramos, Señor. Ese es el aliento de nuestras vidas, esa alabanza, Señor, esa canción y hasta ese silencio con el que cantas, con el que callas, siempre de amor por nosotros. Por eso, Padre bendito, porque tú eres el que rodeas nuestras vidas con alabanza, con bendición, porque tú eres el que vas delante, porque tú nos amaste primero, Dios de los cielos, y escogiste, Señor, un corazón nuevo, un camino derecho, Padre Santo, y ese camino, Señor, que tú vas enderezando, y esas manos, Señor, que van tomando nuestra vida y nuestro corazón, nos permiten encontrarnos, Padre, en unidad de espíritu, diciéndote a ti sí, a ti el amén, a ti, Señor, el bienvenido a esta casa, a ti el ven, Señor Jesús, a tu casa, a nuestro corazón, porque esta morada santa, Señor, y esta permanencia eterna, siempre, Señor, será ese memorial que hace levantar nuestras manos, que hace mover espíritu, Dios de los cielos, que hace separar este polvo y esta sequedad, para que lo que, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, tu Espíritu está haciendo en nuestras vidas, nos permita completar el tiempo de los tiempos y, Señor, pasar estos medios tiempos y decirte, Dios de los cielos, que este año ha sido bueno, es favorable, Señor, es el año del Señor, es el año, Señor, que vamos estos 6 meses a completarlos, porque el próximo año siempre, Señor, será en tu voluntad, renovado, remecido, santo y perfecto, Dios bendito, para aquellos que en el nombre de Cristo Jesús siguen, Señor, haciendo la obra de tu Hijo. Y tu Hijo, Señor, siempre seguirá caminando y seguirá dejando su huella y dándonos, Señor, de su espíritu para caminar. Bendito seas por tus hijos, la casa del Dabar, que lo que hoy hemos hecho, Señor, es mirar lo que tú haces, Dios bendito. Y lo que tú siempre haces es a esa desolación darle su propia desolación, pero sí seguir infundiéndonos de espíritu, aliento nuevo, un sabor nuevo, de un nuevo corazón que prueba lo bueno y agradable que eres. Bendito seas por mis hermanos y mis hermanas, que con tu abrazo también abrazamos. Un abrazo, Señor Santo. En el nombre de Cristo Jesús, bienvenidos, buenos días. Qué gusto. Oh, lo mando. Bendiciones. Niño. Qué bueno. Muchas gracias. Lo estaba haciendo qué bonito en la alabanza. Yo le dije, entonces eso se le fuera a dar. Qué bonito. Y bueno, va. Mía. Bendiciones. Bienvenidos. Por si acaso ustedes puedan leerlo, leímos el Salmo 33. Este es un salmo que nos permitió abrir este culto para que esta alabanza, pues, haga lo que hace la alabanza. Si la alabanza mueve nuestro espíritu, mueve nuestro corazón, mueve nuestras vidas, es porque estamos moviendo ese mismo espíritu. Así que muchas gracias siempre por su alabanza y la alabanza que no empieza ahora, ¿verdad, Carlos Vero? Sino que va tomando cuerpo como el mensaje también de Dios, como la palabra de Dios. Y ahora también fue diferente. El Salmo 33 tenemos este salmo estaba, tenemos unos 5 meses para poder igualar este salmo, porque en realidad este salmo empieza en el Salmo 32, porque el Salmo 32 y el Salmo 33
tienen una conexión, tienen un hilo conector que es parte también de lo que nosotros estamos viendo. Porque si nosotros podríamos leer el Salmo 32, ahí podríamos entender, porque el Salmo 32 nos habla del verano y con eso, pucha, es una bendición también poder entender el verano, los tiempos y entender también al salmista. Pero nosotros estamos atravesando no un verano para quedarnos en el verano, sino estamos yendo con la gloria del Señor, atravesando no solo el verano, no solo la desolación, sino ya llegando a completar estos tiempos. Y en el libro de Ageo, esta es la parte que nos corresponde. El libro de Ageo en el capítulo 1, el día 24. Ageo 2:20. Perdón, estamos en el 1 nomás, estoy yéndome al 2. Ageo 1:15. Ageo 1:15 es el último versículo que a ese es el que estamos llegando. Hemos visto el libro de Ageo. En el capítulo 1, usted también me parece muy importante el capítulo 1 del libro de Ageo, porque el libro de Ageo está desde Génesis a Apocalipsis, está las estaciones, está el invierno y el verano, pero hay una fecha que esta es la importante que nos dice el libro de Ageo. Ageo 1:15 dice, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. ¿Qué sucedió en ese día? Pues tenemos que ir al 14. Entonces empezamos en el 15 y vamos al 14. Despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente, y vinieron y comenzaron la obra de la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Entonces, ¿qué se necesita para edificar? Es estar despiertos. Eh, se necesita espíritu y estar despiertos. ¿Y qué tipo de espíritu se necesita para edificar? ¿Quiénes son los que pueden edificar? Ahí lo dice. ¿Quién? El gobernador y el sumo sacerdote. Pues había gobernadores y sumos sacerdotes, pero el espíritu despierta, el espíritu de los gobernantes, el espíritu de los sacerdotes, pero ante todo despierta el espíritu de los hijos. Y ahí viene el problemita, porque aquí tenemos el espíritu de los hijos y el espíritu de Elías, ¿no? Y claro, nosotros tenemos el espíritu de Elías, y así que necesitaríamos también el espíritu de Zorobabel, necesitaríamos el espíritu de Josué, porque Elías hace volver el corazón de los padres a los hijos, pero en cambio el espíritu del pueblo, el espíritu de estas personas ayuda a la edificación. Entonces no es otro espíritu, eso es lo que estamos comentando, es el mismo espíritu. Y el espíritu que despierta es el espíritu de los hijos. Y entonces al despertar el espíritu de los hijos, vemos los hijos de quién son hijos. Y claro, ahí podríamos ver el Josué, hijo de quién es, ¿verdad? Josué, eh, Josué, hijo de quién es. Aquí dice Zorobabel. Zorobabel, hijo de quién es. De Salatiel. Y Josué, hijo de quién es. Y el pueblo, hijo de quién es. Claro, porque dice, y el remanente del pueblo. Entonces, entonces parece ser que son hijos de sus padres. Pero sus padres, hijos de quiénes son. ¿De quién son hijos de sus padres? De sus otros padres. Pero siguen siendo sus padres hijos de una línea de paternidad. Entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu de los hijos, lo que hace, lo que en ellos estaba haciendo, es mostrarles
su paternidad natural y mostrarles su paternidad celestial, porque el Espíritu de Dios se necesita para edificar. Así que el día 24, entonces empieza la edificación. Y mire, el día 24 es muy importante para nosotros desde el punto de vista que es una fecha bíblica. Entonces, ¿qué determina esa fecha? Esa fecha determina una reconstrucción. Entonces, ¿pero qué se está reconstruyendo aquí? Podríamos decirlo. Aquí se está reconstruyendo un templo, se está reconstruyendo una casa, pero vamos más allá, se está reconstruyendo una paternidad. Entonces, ahí es cuando nosotros vemos que en este día 24 de este sexto mes, nosotros podemos ver qué tipo de paternidad, qué línea de paternidad, con qué línea de paternidad ellos construyeron. Entonces, llegan al día 24 y antes del día 24, ¿cuál fue la fortaleza de esa línea de paternidad? ¿Con qué paternidad llegaron? Entonces, ¿y a dónde llegó la edificación? Y ustedes ven, la edificación no es que llega un momento. Así que, ¿y qué es lo que estaban manejando ellos hasta el día 24? Lo que estaban manejando es nada más ni nada menos que la gloria de Dios. Por eso es una bendición que nosotros podamos manejar la gloria de Dios. Porque es una bendición que podamos manejar la alabanza y hacer todo lo que hacemos. Porque todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para la gloria de Dios. Pero para hacerlo para la gloria de Dios necesitamos manejar la gloria de Dios. Pero la gloria de Dios es un peso. Es un peso que a unos que hace la gloria de Dios. La gloria de Dios a unos aplasta, a unos hace peso y a otros, ¿qué les hace? Les levanta. Entonces ellos no están manejando cualquier cosa. Y resulta ser que, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la gloria de Dios? La gloria de Dios se perdió. La gloria de Dios en los cielos se anuló. La gloria de Dios, la casa de Dios se afectó. La respuesta no, la respuesta de la gloria de Dios siguió haciendo su trabajo. Pero en el caso de ellos, en el caso del templo, en el caso de la casa, ¿qué hizo? La gloria de Dios aplastó. La gloria de Dios no destruyó, sino la gloria de Dios movió tanto de espíritus, tantas ruinas, tantas cosas que removió para llegar en el día 24 y verles cómo estaban en el día 24, más o menos como usted y como yo. ¿Cómo está la gloria de Dios? ¿Aplastante o levantada? Amén. Ambos. Y resulta ser que la obra empieza recién desde el día 24. Eso es lo que está diciendo. Y después, ya vemos pasado, ya vemos hacia el pasado. Y después del 24, nuevamente, ¿hacia dónde va la gloria de Dios? El segundo templo. Este segundo templo, lo que se conoce el segundo templo. La gloria de Dios, mire, y Dios en el verso, en el versículo, en el capítulo siguiente, incluso Dios les profetiza, dice, la gloria del templo que van a hacer ahora, ¿cómo va a ser? ¿Más glorioso o menos glorioso? Más glorioso que la primera. Ya, pues entonces, usted si viviría en ese tiempo, diría, después de 2000 años, en el 2022, ¿cómo estaría ese templo? Gloriosísimo. Y está glorioso. Amén. Y es más glorioso que el anterior. Pero vemos también que nuevamente la gloria, ¿qué hizo? Les aplastó. Entonces nosotros estamos en el día 22, el día martes, el día de mañana lunes es 24. Y el día 24, lo que usted está proyectando es una construcción de este año, como usted lo prefiera, pero una proyección hacia adelante. Entonces, ¿la construcción termina? La respuesta es no. Si la construcción no termina, ¿qué hace la construcción? La construcción, exacto. La construcción tenemos un antecedente. La construcción no termina, la construcción se proyecta, la construcción se extiende. La construcción, al extenderse, lo que hace es edificar. Y la edificación
que no termina, da vida. ¿Por qué? Porque detrás de la edificación que hay, antes de la edificación, de esta edificación fuerte, antes de estas, en las glorias pasadas, ¿qué hay? Con las glorias pasadas, usted ve las glorias pasadas, ¿le gustaría volver a una gloria pasada? ¿A cuál gloria pasada le gustaría? No, porque por cada gloria pasada que hay, por cada gloria pasada hay una ruina. Entonces Dios nos lleva de gloria en gloria. Y si nos lleva de gloria en gloria, nos lleva de ruina en ruina. Entonces Dios nos lleva de gloria en gloria para arruinarnos. No, Dios nos lleva de gloria en gloria para ¿qué hacemos con las ruinas? No, las ruinas tienen que edificarse. El Espíritu de Dios está sobre nosotros porque nos envió para darnos las buenas nuevas, para darnos óleo, para darnos espíritu, para darnos alegría, para darnos completamiento, para darnos el año agradable del Señor. Y en ese momento, ¿qué sucederá? ¿Y entonces qué? Y entonces se edifica. Ese versículo nosotros sabemos de memoria, ese versículo también lo puso Cristo Jesús, pero el momento que lo puso Jesús, que se levantaron. ¿Usted ha visto qué pasó cuando Cristo Jesús leyó esos versículos, se levantó? ¿Qué pasó? El pueblo, ¿qué dijo? Bueno, léale mejor, cambiamos, eso está en Lucas, pero véale, hay un altibajo al principio. ¡Wow! Cristo Jesús se levanta y dice, se ha cumplido, y todito sí, pero después siga leyendo la historia, a ver qué sucede. Entonces todo el Espíritu de Dios servirá para reconstruir esas ruinas. Por eso el rato que me mencionan el día 24, ahí cuando vemos el libro de Ageo, vemos obviamente dos caminos. Y hemos identificado el un camino. ¿Cómo se llama el un camino? El un camino se llama el camino propio. El uno se llama el camino de la casa del Señor y el otro se llama el camino propio. Así que vamos a ver justamente la proyección de nuestra edificación, la proyección de nuestra gloria, para que ese peso, lo que usted está sintiendo, qué tanto ese peso está aplastando, qué tanto ese peso está afectando su corazón. Porque, ¿qué se necesita para construir? El primer elemento, se necesita espíritu, ¿verdad? Y el espíritu, ¿para qué es el espíritu? El espíritu es para formar el corazón. Y para formar el corazón, nosotros tenemos que saber cómo está nuestro corazón. ¿Cómo está el corazón de estas personas? ¿Cómo está el corazón en el día 24? ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está? Dormido. Pero si usted lo podría poner así, a ver, ¿cómo está el corazón de una mujer ahora? Está con expectativa. ¿Cómo está el corazón de un hombre? ¿Sabe? ¿Sabe cómo está el corazón de una mujer? El corazón de una mujer está, ¿cómo? Está, esa es la palabra. Esa es la palabra. El corazón de una mujer está edificado o está en ruinas. Exactamente. Los hijos son un medidor, nuestra casa es un medidor. ¿Cómo está el corazón de un hombre? ¿Cómo está el corazón de un hombre, Priño? ¿Cómo le mencionaría el corazón de estos hombres? Entonces, el corazón de las mujeres, vemos, está desolado. Ya, desolado. Y así póngale todos los calificativos dormidos. Está desolado. ¿Qué significa desolado? Sí. Está partido, está solo, está aislándose. Sí, se siente solo. Una mujer se siente sola. Se siente sola, se siente desolada, se siente sola, se siente seca.
Cualquier parecido con la realidad, con su realidad. Amén. Por eso venimos acá a tomar espíritu. ¿Y el corazón de un hombre cómo está? ¿El corazón de un hombre cómo está? ¿Cómo está el corazón de un hombre? ¿Quién me puede decir? Leo. Ah, eh, exacto, depende de cómo esté su cuello que su cabeza. Pero, ¿cómo está? Entonces, para el mejor ejemplo de esto, aquí, por eso decía, aquí está la historia de Israel. Aquí está la historia de la humanidad y aquí está la historia del hombre. Y aquí está la historia, incluso la historia de Adán y Eva. Porque tendríamos que hacer recuento de esto, pero hacia donde nosotros vamos es justamente, cuál fue el objetivo de Dios? El objetivo de Dios en ellos fue lo que nosotros dijimos. ¿Qué tiene puesto en su corazón? ¿Qué camino tiene puesto en su corazón? Eso es lo que les dice. ¿Sí? Entonces, cuando Dios puso algo en el corazón, la mejor etapa para poner algo en el corazón es el sexto mes. Entonces, a partir de esto, ¿qué puso en su corazón? Nosotros vemos que a quién estaba edificando primeramente, a quién estaba restaurando, a quién estaba hablando. Estaba hablando a su remanente, estaba hablando a sus hijos y a su remanente. Y el remanente, entonces tenemos que verlo a través de Jacob y de Isaac, de Esaú, perdón. Vamos a Génesis. Génesis. Ahí. Génesis. Entonces, aquí en Génesis, vamos a ver el día martes, el día 24, nos vemos nosotros, hombres y mujeres, vemos a Jehová, vemos toda la Biblia aquí en estos capítulos. Dice, Génesis capítulo 25. Pongámosle fecha. ¿Sí? Dice, y oró Isaac al Señor en favor de su mujer, porque ella era estéril. Y Jehová lo escuchó, y Rebeca, su mujer, concibió. Ya. Génesis 25, 21. Génesis 25, 21. Oró Isaac a Jehová en favor de su mujer porque ella era estéril y lo escuchó Jehová. Y Rebeca, su mujer, concibió. Y los dos hijos luchaban. ¿Qué hacían los dos hijos? ¿Alguna otra palabra para entender? Luchaban. ¿Cómo? Ah, ya, ahí sí, mejor. Porque ahí tenemos que entender cómo luchaban en el vientre dos embriones. ¿Cómo luchaban en el vientre dos fetos? ¿Cómo luchaban? ¿Cómo, cómo luchaban? Así que combatían. Ah, ah, interesante. Interesante. Porque con esto nosotros podemos ver la acción de sus mamás, la acción de sus papás y la acción de Dios. ¿Qué estaba haciendo Dios en el vientre? Bueno, en el vientre. Ya te vas, ya me conocen, creo. ¿Qué estaba haciendo Dios en el vientre? Viendo a estas dos criaturitas. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dale, Jacob, dale. Chusa, no te dejes, Jacob. ¿Qué está, qué estaba haciendo? ¿Qué estaba haciendo la mamá de Jacob? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué, qué- ¿Qué estaba haciendo el papá de Jacob? Esta es, esta es una pregunta importante, porque esta es la situación nuestra. Este es, este es el nacimiento humano. ¿Ya?
Y el nacimiento humano, ¿qué pasaba? ¿Qué pasó en su nacimiento? ¿Qué estaba pasando en su nacimiento? ¿Estaba pasando lo mismo que estaba pasando con ellos o no? ¿Acaso no había un Dios? ¿Acaso no habían sus padres? ¿Y acaso no había un hermano gemelo ahí? ¿Sí o no? Entonces, por eso, en realidad, ¿qué es lo que estaba pasando ahí? Otra versión. Entonces, bueno, lo que estaban haciendo así, lo que estaban haciendo ellos es tratando de ocupar un espacio, tratando de, perdón, pero tratando de, primero capaz que no, tratando de prevalecer, Dios estaba ahí de por medio. Pero el papel de Dios no estaba ahí quieto. Por favor, siga. Así que tenemos que proyectarnos a la historia anterior. Había un problema. ¿Cuál era el problema? El problema era la esterilidad. Entonces, si el problema era la esterilidad, ¿en qué época estaba? ¿En qué lugar estaba Rebeca? ¿Cómo estaba Rebeca? Dígala, exacto. ¿Quién dijo? Eso es cuando fluye el espíritu. Estaba seca. Esterilidad significa seca, significa languidecimiento, languidecer. Estaba seca. Así que, ¿cuándo vino? ¿Cuándo vino Dios a sus vidas? Vino, vino un día 24. O vino un momento en que dijo, por eso es importante, porque vino Él en medio de los tiempos. Mire, los tiempos de Dios, la característica de los tiempos de Dios son completos. Entonces, vino un antecedente ahí, vino una mitad de cosas. Como dicen todos ustedes, conocemos bien lo dormido, conocemos bien la falta de despertar, pero sobre todas las cosas, vino algo que quiso interrumpir ahí. Algo que estaba yendo en un camino correcto y algo que le desvió. Y entonces, al desviarle, esta mujer, ¿qué pasaba? Esta mujer no podía completar. Es decir, y el momento que no podía completar, no podía edificar. Entonces, ella estaba seca. Al estar seca, ¿qué tenía? Tenía un matrimonio incompleto. Tenía una vida incompleta. Tenía, ¿cómo se sentía? Se sentía media mujer. Entonces, ¿qué pasó? Oró Isaac. Y claro, ¿y Dios qué le contestó? ¿Qué dijo Dios? Yo soy, como en este tiempo, yo soy el que te doy mi espíritu. Yo soy el que vine a completarte. Yo soy el que tienes que completarte tú como mujer, el que tienes que completarte como madre, el que tienes que completarte como sobre todas las cosas, como edificador. ¿Ya? Entonces, el momento que entró la edificación, ¿cuándo fue? Un día como hoy podríamos poner, cuando empieza la edificación. Pero, ¿cómo se sintió ella? Se sintió satisfecha, ¿ya? Pero cuando empieza la construcción, cuando empieza la edificación, la característica del Espíritu de Dios es ¿para qué? Para que complete. Así que desde ahí en adelante, ¿qué tenía que completar? Tenía que completar las ruinas antiguas, tenía que completar las ruinas antiguas de Rebeca como mujer, de Rebeca como hija, de Rebeca con sus ancestros, y tenía que completar las ruinas antiguas de Jacob y las ruinas antiguas de Esaú y de Abraham, de Isaac. Así que por eso vino el Espíritu de Dios, y ahí le muestra que en el vientre no es que Dios estaba quieto. ¿Qué estaba haciendo Dios? Dios estaba formando, Dios estaba edificando. Así que mientras estaba formando y edificando, se encontró que el uno que hacía, luchaba, el uno que hacía, quería ocupar el territorio. Entonces, para saber lo que hacía, Dios
Ya sabía lo que hay en su corazón, pues. ¿No es cierto? Dijo, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces, ahí podemos ver, claro, ahí podemos ver qué tipo de madre era ella. Pero sobre todo aquí lo que estamos viendo es qué tipo de Dios es lo que estaba, qué tipo de Dios estaba en medio de ellos. Porque ya desde las entrañas, si a usted le dice eso, si usted como mujer, ¿qué le dice eso? Pregunta. Día 24, dos pueblos están divididos, el mayor servirá al menor. ¿Qué haría usted? ¿Qué haría con sus hijos? ¿Qué haría con su vida? ¿Qué haría? Primerito, ¿por qué le dice eso a la mamá? ¿Por qué? Exactamente. Entonces el día 24 le está diciendo, tú eres la que edificas, ella eres la que edificas, ¿y qué vas a hacer? ¿Qué haría usted? Primera cosa, pero mire lo que dice. A ver, ¿qué haría? Mire, otra vez, verá. Primero, entonces, aquí vemos, día 24, día de edificación. Hay dos pueblos edificándose en tu casa. Hay dos pueblos que tú vas a edificar. Hay dos pueblos que vienen de las ruinas, pero vienen también con edificación. Y hay dos pueblos que van a ir a las ruinas o van a seguir de gloria en gloria. Y ahí le está hablando. ¿De quién le está hablando? Le está hablando de sus hijos, le está hablando de sus generaciones, le está hablando de usted, pero sobre todas las cosas le está hablando de este año. Entonces a ella le está diciendo, listo, o completas el año o completas el nacimiento o qué, o vas a hacer lo que has hecho siempre. Dos naciones hay en tu seno y dos pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Qué le está diciendo que haga? ¿Perdón? Que ocupe la casa. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Que no divida. ¿No? Pero dice desde, al contrario, le dice que divida. Que sea padre. Muy bien, muy bien. ¿Qué más le dice? Lo principal. A ver, una mujer que sea padre. Muy bien. Que tenga fuego santo. Muy bien. Le dice ahora la frase clave. El mayor servirá al menor. Pregunta. ¿Quién sirve en su casa? ¿La mujer al esposo o el esposo a la mujer? La mayor. Pregunta. Entonces, lo que está diciendo, lo que le está diciendo es, ¿cómo está el corazón de tus hijos? O sea, desde las entrañas la mamá ya puede saber las cosas. Y desde las entrañas la mamá tiene la obligación, por si acaso madre de que me queda bien. Amanda trabaja en psicología. Las madres pueden hacer muchísimo. ¿Y sabes por qué están haciendo muchísimo? Porque están aprendiendo lo mayor y lo menor. Pregunta, Amanda. ¿Quién le sirve? ¿La mamá al hijo o el hijo a la mamá? Pregunta, pregunta, ¿quién es el mayor? ¿El hijo o la mamá? ¿Ah? Entonces, en las entrañas, ¿quién le sirve más? Ahora va a decir, digamos Rebeca. Rebeca, ¿por qué estaba seca? Pucha, vamos con las madres. Rebeca, ¿por qué estaba seca? Rebeca, ¿por qué estaba seca? Rebeca no era madre. Pero yo le pregunto, ¿era madre o no era madre?
Ahora, Rebeca era edificadora y al ser edificadora era madre. Eh, entonces, ¿por qué estaba seca? ¿Qué le faltaba a Rebeca? Espíritu. ¿Y en dónde está el espíritu? ¿Cómo? ¿Y en dónde está el espíritu? El espíritu está en la semilla. ¿Ah? Entonces, usted lo que recibe, una mamá, lo que recibe, ¿qué recibe? Recibe una semilla. Y cuando le recibe la semilla, ¿qué hace la mamá? La mamá siembra esa semilla. ¿Ah? Entonces, entonces, escuche. Entonces, Rebeca, ¿qué edificaba? ¿Para qué semilla edificaba? Entonces, Rebeca, o mejor dicho, aquí, ¿para quién servía? Servía para una semilla extraña. ¿Ya? Y ahí me explico, ¿no es cierto? Para una semilla extraña. Entonces, ¿cuál es la obligación? ¿Cuál es la obligación de una mujer? O mejor dicho, ¿cuál es la tarea de una mujer? ¿Cuál es la? ¿Qué le está diciendo Dios? En tu vientre hay dos naciones. ¿Ya? ¿Qué nación es? ¿Qué nación está en el vientre de ella? Dos semillas, dos hijos. Le dice dos naciones. Y esas naciones van a determinar el rumbo de tus hijos. Así que, nuevamente, ¿quién sirve? ¿El hijo a la mamá o la mamá al hijo? No, no. Siempre va a servir. La semilla sirve a la tierra. El espíritu sirve a la tierra porque la única forma de transformar la tierra, la única forma de transformar los campos, la única forma de transformar el territorio, ¿cuál es? ¿Qué se necesita? Semilla. Si la semilla no transforma ¿la tierra qué hace? La tierra sirve a otra nación. ¿Y esa nación cómo se llama? Esa nación se llama sequedad. Y entonces, si se llama sequedad, ¿qué sucede ahí? Ahí hay una división. Entonces, ¿qué le está diciendo? Le está diciendo, desde el vientre, no le está hablando a sus hijos, le está hablando a ella. Y le está diciendo, ¿para quién está sirviendo? ¿Quién te está sirviendo? Tú. Entonces, tú como mamá le estás sirviendo a ella, sí, pero para para servir a tus hijos, ¿qué necesitas? Necesitas dividir las dos naciones. Al dividir las dos naciones, ¿qué vas a conocer? Vas a conocer los dos caminos. Y al conocer los dos caminos, ¿qué vas a hacer? Vas a conocer el camino de las ruinas, el camino de Seir. ¿Y qué vas a hacer con ese camino de Seir? ¿Vas a obviarlo? Eso están pasando tus hijos. ¿Qué vas a hacer? Vas a atravesarlo. Entonces, ¿qué necesitas para atravesarlo? Necesitas saber a quién sirves. Pregunta, ¿a quién está sirviendo? Ella. Pregunta, ¿quién le está sirviendo a ella? ¿Quién le está sirviendo? Se presenta a Dios como hoy, el día 24, le muestra sus sequedades, le muestra a sus hijos, le muestra medio año, le muestra medio camino. ¿Y qué le dice? ¿Quién te está sirviendo? ¿Tú a mí o yo a ti? ¿Quién es el mayor? Dios. ¿Quién es el que nos sirve? Dios. ¿Y por qué estamos así? ¿Y por qué estamos secos? ¿Y por qué este corazón no cambia? ¿Por qué? ¿Y por qué las ruinas son cada vez más evidentes? ¿Y por qué la edificación parece que tambalea? ¿Tambaleó la edificación? Claro, ¿cuál edificación tambaleó? ¿Cuál edificación tambalea? La seca. ¿Cuál edificación tambalea? La de los padres. Entonces, el día 24 les dice,
¿A quién está sirviendo? ¿A quién está sirviendo? Elías, ¿a quién está sirviendo? Voy a darte el espíritu de Elías. ¿A quién sirve Elías? Primero, ¿qué necesita saber Elías? ¿Sabe? Entonces, ahora ahí está, pues ustedes, nosotros tenemos el espíritu de Dios. ¿Cuál es el papá de Elías? Ah, nada, 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 nada. Vamos con el espíritu de Elías, sexto mes, para ver a quién sirvió Dios. ¿Cuál es el papá de Elías? Claro, obviamente Dios y el desconocido. Ah, ¿cómo se llama el desconocido? Entonces, cada uno de nosotros tenemos dos papás. Josadag y ellos tenían dos papás también. Entonces eran hijos de Josadag y al mismo tiempo hijos de Dios. Se edificaban para Josadag como hijos de Josadag. ¿En qué terminaba eso? En ruinas. Pero si edificaba para Dios, ¿en qué terminaba eso? Se llamaban hijos de Dios. ¿Y su papá cómo cree que era? Su papá, ¿qué tan famoso se volvía? El papá de Zorobabel, el papá de Josué, ¿qué tan famosos eran? Sí, pero el rato que reconstruyeron ellos, ¿qué tan famosos se hicieron? No se hicieron famosos, recobraron el nombre. Y al recobrar el nombre, ¿qué pasó? Ahí tuvieron identidad. Y ahora cada vez que le recuerda a Josadag y cada vez que le recuerda a Salatiel, ¿a quiénes recuerda? ¿A edificadores o destructores? Ya, gracias. Y Salatiel y ellos rompieron la línea de sus padres. ¿Cómo? Porque ¿cómo se llama las líneas de la línea de Jacob, la línea de los papás, la línea del pueblo de Israel? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La línea de los que se fueron al cautiverio. ¿Cómo se llama? Lo- los padres quisieron pecar a sus hijos y los hijos pecaron por culpa de quién. Entonces, ahora usted tiene la misma línea. Entonces, por eso, el espíritu de Elías resulta ser que para el espíritu de Elías tenemos que ver, claro, a Dios, pero tenemos que ver si le rescató a su papá. ¿Cómo se llama su papá? Su papá se llama Tisbe, Tisbita, porque se llama Elías Tisbita. Elías Tisbita. Entonces, el espíritu de Elías está, el espíritu de Elías es para que vuelvan los corazones de los padres. ¿A dónde tienen que volver? A Tisbe. ¿Y qué pasa en Tisbe? ¿Qué pasa con los tisbitas? ¿Qué pasa con los tisbitas? Los tisbitas, ¿qué significa tisbita? Significa arrepentimiento. ¿Por qué? Usted, sí, ya me estoy, ¿por qué tisbita? Usted, para muchos hacer familiar la palabra teshuvah, teshuvah. Y si ve teshuvah con tishbi, tiene la misma raíz, la tet, la shet y la beit. Entonces, ¿qué significa? Arrepentimiento. El arrepentimiento de Elías, ¿a dónde le lleva? ¿Ya? El arrepentimiento de Dios, ¿a dónde le lleva? Eh, entonces, entonces, Elías tuvo que esperar cuánto tiempo. Pero Elías tuvo la tarea de edificar justamente un arrepentimiento para atrás o un servicio hacia adelante hacia Cristo Jesús. Así que el espíritu de Elías, el espíritu de usted es igual que lo que nos estamos viendo. ¿A quién sirve? Entonces se presenta y dice, el mayor servirá a menor. ¿Cuál es el problema? ¿Quién le estaba sirviendo? Dice, yo te estoy sirviendo, yo le estoy sirviendo a Isaac, yo te estoy sirviendo a ti, Rebeca. ¿Y Rebeca qué hace? Rebeca le gusta ser servida. ¿O le gusta a Rebeca mandar?
ni acepta el servicio de Dios, Rebeca, porque después, claro, hace todas las cosas. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a un servicio diferente. Pero, ¿qué ocurrió en el vientre? Continuemos. ¿Quién sirvió al mayor y quién sirvió al menor? Así que, ¿qué hice? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Dios? Es mirando a quién está usted sirviendo. Porque Dios no ha dejado de servir y Dios le está sirviendo con las cosas mayores. Y Dios le está sirviendo para que levante hijos primogénitos. Y Dios está sirviendo para que no se valga el uno del otro, sino para que nuevamente vuelvan a ser cabeza. Pero ¿qué ocurrió? Ya le cachaste. Pero vamos a eso, porque qué bueno que podamos ir así seguido, porque si no esto nos podemos extender. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, ¿qué se cumplió? ¿Perdón? Tiempo. Tiempo. Entonces, el día 24, ¿qué le está diciendo? Sí. Oye, ¿qué estás edificando? ¿Ya? ¿Con qué naciones estás trabajando? ¿Para quién estás sirviendo? Y para trabajar para esas naciones, ¿quién está sirviéndote? Porque ¿para quién estás trabajando? Y si no, ¿qué es lo que te está dando la otra nación? Yo te doy mi espíritu y todo el mover del espíritu, ¿qué está moviendo? Está moviendo el reino de Dios, está moviendo la nación de Dios. Pero yo sé que estás en medio de un trabajo, en medio de una nación. Pero ¿qué tienes que hacer en esa nación? ¿Qué te va a hacer esa nación? ¿Qué te está haciendo esa nación? La nación, ¿qué le hace? Le seca. ¿Qué más le hace esa nación? ¿Qué más? Le esclaviza. ¿Qué más? Le hace trabajar como negro. ¿Qué más? Le endeuda. ¿Qué más? Y si trabaja para esa nación, ¿cómo termina? Entonces, cada día, cada vez, ¿usted qué necesita? ¿Coger fuerzas para trabajar esa nación o coger fuerzas para mover y seguir moviendo ese espíritu? Entonces, al mover el espíritu, ¿qué está haciendo? Está edificando su casa, y al mover su casa y edificar su casa, ¿qué está haciendo? Está formando su corazón. Pregunta, ¿quién edifica la casa? La mujer. Pregunta, ¿quién forma el corazón? El hombre. Entonces, si el corazón del hombre, ¿cómo está? Si el corazón del hombre no está formando lo que debe formar, ¿cómo está el corazón del hombre? ¿Cómo está el corazón del hombre? Si no forma, está deformado. Cualquier parecido con la realidad, ¿no es cierto? Deformado. Y la nación, ¿qué le va a hacer al corazón del hombre la nación? Le va a deformar más. Las leyes, el trabajo que hace, le deforma más. ¿Sí o no? Esto no me contesta una mujer. Esto me contesta un hombre. Porque si le digo, la nación, ¿qué le hace a la casa? La nación, la nación como tal, ¿qué le hizo a esa construcción? Le hizo caer los muros. ¿Qué hizo esa construcción? Le convirtió en ruina. ¿Qué hizo a esa construcción? Le desoló. Eso sí me entienden las mujeres. Entonces, ¿cómo está el corazón de una mujer? ¿Ya? Entonces, día 24, hermoso, porque el día 24, ¿qué nos está diciendo Dios? Hay dos naciones. Yo soy el que divido esas naciones, pero yo soy el que sirvo y yo envié al que te sirve, porque el que te sirve nada más y nada menos que el que te sirve estuvo en ¿dónde? El que te sirve estuvo desde el vientre. ¿Y qué estuvo haciendo desde el vientre? Peleándote, ayudándote a pelear por la nación, peleando con tu hermano gemelo. No, ¿qué estuvo haciendo? Prevaleciendo. ¿Qué estuvo haciendo? Formado. ¿Qué estuvo haciendo? Abriéndote el camino. Pero a ti, ¿qué te estaba haciendo? Formando el corazón. Entonces, ¿qué le está haciendo ahora? Hombre, ¿qué le está haciendo ahora? ¿Sí?
Octavio, ¿le está o no está formando el corazón? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Apretujado el corazón? No. Edificante. ¿Cómo le está deformando el corazón las manos extrañas? ¿Qué tal? ¿Qué tal se siente cuando le deforma la nación? ¿Qué tal se siente? ¿Ah? ¿Cómo se siente? ¿Qué está haciendo Dios? Le está renovando el espíritu, le está dando fuerza, le está dando aliento. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente una edificadora cuando está con una nación que le quiere destruir su casa, su vida, sus hijos? ¿Ah? ¿Acaso, acaso no se siente así? ¿Ah? ¿Acaso no se siente la inseguridad? ¿Acaso no se siente que están queriendo atentar contra su casa? ¿Acaso no se siente que quieren destruir su casa? ¿Acaso no se siente eso? Entonces, hay dos naciones, hay un medio tiempo para Dios mostrarle que recién el día 24, ¿qué empieza el día 24? La deformación de la deformación para empezar el enderezamiento. La destrucción de la destrucción para completar la edificación. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Mire, entonces aquí está. Entonces, ¿qué hacían estos dos chiquitos? Estos dos hijos. Mostraron dos naciones. ¿Cuáles dos naciones? La nación de Jacob, la nación de Isaac, la nación de Esaú. ¿Qué naciones? La nación de Dios, la nación santa y la nación extraña. ¿Sí? O sea, es decir, Esaú es la nación extraña. No, porque Dios estaba a los dos, imagínense a los dos. A los dos le estaba dando la oportunidad, le estaba formando el corazón para justamente mostrar esa nación extraña. Pero, ¿qué pasó? Cuando se cumplieron los días de dar a luz, he aquí había mellizos en su seno. ¿Cuáles mellizos había? Los dos mellizos naturales, pero el un mellizo que siempre se le pega al cuello. Porque este mellizo, ¿de qué vive este mellizo? ¿De qué vive este mellizo? Vive arrimado. ¿De qué vive? De las bendiciones. ¿De qué vive? De la protección, de la sobreprotección. ¿De qué vive? Vive del miedo. No, nada. Vive con miedos, pero se alimenta de la fuerza del otro. ¿De qué vive? Vive de la casa del verdadero dueño. ¿De qué vive? Ya con lo que se ha dicho. ¿Sí o no? ¿Por qué Satanás? ¿Por qué usted le cae bien también a Satanás? Claro. Y pregunta, ¿le puede matar? No. ¿Cómo puede matarle si ya le dieron vida a Dios? Por eso tiene que saber qué es matar, qué es morirse. Sí, ¿cómo? Dormirse. Entonces, les dice, despertó el espíritu de Zorobabel. ¿Por qué? ¿Qué estaban ellos? Dormidos. Y al estar dormidos, están muertos. Entonces el otro vino a matar, robar y destruir. ¿Por qué? ¿De qué se alimenta? De la vida, de, de la propiedad legal. ¿Cómo se dice así? Como decía, como el parásito ya, el parásito. El parásito no tiene casa. Se apropia de la casa, de la casa y nunca va a ser propia casa. Entonces, ¿qué va a robar? Va a robar lo que no le pertenece. Entonces, ¿y qué va a dormir? Lo que está con vida, pues. Un buen,
Un dormido es un buen inquilino de su propia casa. Imagínese, un niño viene a su vida, una semilla viene a su vida, una palabra viene a su vida. ¿A dónde viene? Viene a su casa, pues. Dios viene y le da una palabra a su vida, viene a su casa. Y el inquilino se duerme. Y el dueño se duerme. Entonces, el otro no es que se hace dueño, se apropia de la ventaja de eso, pero nunca va a ser dueño. Cualquier parecido con la realidad, entonces en Jacob. ¿Cómo nacen? Día 24 empieza la edificación. He aquí había mellizos en su seno. ¿Quién es hijo único? ¿Quién es hijo único? Claro, ¿quién es hijo único? ¿Por qué es hijo único? ¿Por qué? No se llama único, se llama unigénito. ¿Por qué Cristo Jesús es unigénito? Ah, único. ¿Y nosotros? Exactamente. Porque rompió, exactamente. Porque rompió, porque venció, porque quitó, porque con su vida, con su muerte, lo que hizo fue separarle a ese apegado. Ah, entonces, trabajito de los unigénitos. Entonces, ¿usted es hijo único o es hijo unigénito? Unigénito significa qué, entonces unigénito significa qué. Unigénito significa que al mellizo vencido, usted no le va a dar casa, pues. Pero si usted tiene que pasar, tiene que hospedarle, porque así sucede a veces. Pero no le va a hospedar más allá de lo que corresponde, pues. ¿Cuándo ha visto que una enfermedad se prolongue más de lo que debería prolongarse? ¿Cuándo? Cuando mete la hechicería, pues cuando mete elementos extraños. Entonces, el cuerpo extraño, ¿qué hace? ¿Qué se vuelve el cuerpo extraño? Ya la cachó. ¿Por qué la farmaqueia y la hechicería van de la mano? Pues están fortalecidos, pero siguen siendo hasta que el cuerpo se levante, pues. Hasta que el cuerpo se despierte. ¿Y se despierte para qué? Para edificar. ¿Y cuándo es el mejor momento? Entonces, cuando usted pensaba que estaba lo más retorcido, o sea, lo más apretado su corazón, cuando pensaba que la gloria estaba más fuerte, cuando pensaba que la casa estaba en peligro, que los hijos estaban en peligro, viene Dios y le dice, yo no soy tu mellizo. Viene Dios y le dice, yo soy tu padre. Y te puse aquí, ahí te puse al lado nada más y nada menos que a quién. No te puse un mellizo, te puse al unigénito. Pero entonces, pero el día 24 empieza ¿qué? La reedificación. ¿De qué? Del, de lo edificado y lo deformado. ¿Cómo es el corazón de una mujer? Por eso, al hombre nunca le va a preocupar. Pero al hombre lo que le preocupa son las deformaciones, lo torcido, ¿sí o no? Pero, pregunta, ¿a quién le preocupa más la edificación? ¿Y a quién le preocupa más lo torcido? Sí, sí. Pero imagínese una edificación sin alguien que enderece las cosas. Entonces se convierte en una edificación ¿cómo? Torcida. E imagínese alguien que camine derecho. Alguien que camine derecho. ¿Qué le falta al que camine derecho? ¿Qué le falta? Edificación. Nombre de esa persona. Póngales nombres. Busquen la Biblia. En la Biblia va a encontrar. Mire, entonces continuamos.
Porque hacia donde íbamos es a esto, mire. Por eso a donde íbamos, a donde vamos es al corazón, a donde vamos es al amor. Cuando se cumplieron los días de dar a luz, había mellizos en sus senos. Salió el primero. ¿Cómo salió el primero? ¿Cómo salió? No. Solamente hay dos personajes. ¿Cómo hacemos? Es que mire. A mí la Biblia me rompe, pero cuando uno pone en práctica, ahí es cuando se le viene todas las cosas. Y cuando está viendo, pero necesita elementos. Por eso le doy elementos. Nació rojizo. Solo hay dos personas en la Biblia que nacieron casi con este color. El uno se llama David. David no era rubio. David era del mismo color de Esaú. Y Esaú no era negro. No era quemadito por el sol. Esaú también era. Esaú y David eran medios Adama. Porque Adama, el color de la dama, ¿por qué? ¿Cuál es el color de la dama? Debe tener dos, es la mezcla, mezcle dos colores, para que encuentre el color de la dama, mezcle dos colores. La sangre o el fruto de la vid con el color de la tierra. Entonces, ¿qué color tenía este personaje? Pero la segunda característica, ¿cómo? Salió, ¿cómo salió? Salió Zair. Pero salió Zair, ahí me entiende. Entonces, ¿cómo salió? Salió Zair. Y por eso, contestarle una pregunta, ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Saúl, ese es el amor verdadero, ese es el amor puesto en nuestro corazón. Y lo único que nos puso ese verdadero amor, y para contestar esa pregunta se contesta con estas dos naciones, con esas dos naciones que combaten en nuestras vidas, con esas dos naciones que todavía siguen combatiendo, con ese verdadero Israel, con esa verdadera Jerusalén, con esa verdadera sangre, con ese verdadero Dios que tenemos, con ese verdadero camino. Esa pregunta se contesta cuando yo identifico el camino de Seir. Y el camino de Seir, ¿cómo es? ¿Por qué no le? Entonces, ¿cuál es el nombre que debían ponerle a Esaú? ¿Cómo? No, si salió medio Adamá. O debían ponerle, entonces deberían ponerle Seir, exactamente, deberían ponerle Seir. Pero no le pusieron Seir. ¿Cómo le pusieron? Esaú. ¿Y por qué le pusieron Esaú? ¿Por qué? No, pues entonces podría ponerle, no. Esaú significa completo. ¿Completamente qué? Ahora vamos al corazón. Completamente, ¿completamente qué? Completamente torcido. ¿Y completamente qué? Seir. ¿Y Seir qué más significaba? ¿Qué más significa de Seir? Dígalo, Carmita. La Carmita se debe morir. Desviado. ¿Qué significaba Seir? ¡Demonio! Entonces, ahora, ahora, ¿cómo salió Jacob? Jacob salió hermosísimo. No. ¿Sabe cómo es el corazón de Jacob? Entonces, el corazón de Seir, ya sabe, el corazón de Seir es corazón de Seir. Ahí, ¿qué tenía en el corazón de Seir? En el corazón de Seir tenía los caminos de Seir. ¿Y por qué le gustaba? Entonces, ¿qué tipo de hermano mayor era? ¿Qué tipo de hermano mayor era Esaú? ¿Qué tipo de hermano mayor? Pregunta. ¿Esaú servía a su hermano menor o Esaú se servía de su hermano menor?
Ya le cacha. Entonces, ¿cómo identificar el camino de Seir? Claro, cuando yo estoy sirviendo al que veo que está más servido y más bendecido que yo, entonces resulta ser que está más bendecido está más bendecido de Dios. ¿Por qué está más bendecido de Dios? Porque se está cogiendo de mí, pues. ¿Y por qué se está cogiendo de mí? Porque ¿qué tengo en el corazón? ¿Qué tenía Jacob en el corazón? Eso. ¿Cómo salió? Vea cómo salió. Después salió su hermano con su mano asida en el talón de Esaú. Ya. ¿De qué de qué? ¿Por qué se cogió el talón? ¿Qué es el talón? ¿En dónde está el talón? ¿En dónde está el talón? Aquí está el talón. Claro, ¿por qué aquí está el talón? ¿Por qué? Porque ¿qué está aquí? El corazón. ¿Y en el corazón qué están? Los caminos del Señor. Y si están los caminos del Señor en el corazón, ¿en dónde van a estar los pies? ¿En dónde van a estar los talones? Siguiendo sus caminos, siguiendo sus huellas. Entonces, Jacob, ¿cómo estaba el corazón de Jacob? ¿Qué significa Jacob? No, Jacob significa torcido. ¿Quiere ver eso? No, no me va a creer, pero tengo que dar en la Biblia. El, el, el corazón del hombre, ¿cómo se llama el corazón del hombre? ¿Cómo se llama el corazón del hombre? ¿El corazón del hombre qué es? El corazón del hombre se llama Jacob, se llama Jacob, es la misma palabra para Jacob, la misma raíz de Jacob. Entonces póngale nombre. Entonces, los caminos de Seir, pero el corazón ¿en dónde estaba? Torcido. ¿Y para dónde torcía? Si tuerce, ¿para dónde torcía el corazón? ¿Para dónde torcía? Para las huellas, para el camino. ¿Para dónde torcía? Y si tuerce para ese camino y ese corazón, ¿para dónde se tuerce la mano? ¿Qué? ¿Cuál es la cara? ¿Qué? ¿Cómo se llama el talón? Otro nombre del talón. Calcañar, otro nombre del calcañar. Véale, pues, también se llama torcedura. Por eso le ponen el nombre. Jeremías. Ya con esto, usted ya ve la historia de su corazón. Jeremías 17:9. Más que todo, más que todo es del corazón, más que yo tengo engañoso, pero más Jacob, o sea, todo el mundo se nace con el corazón de Jacob. ¿Y qué significa Israel? Facilito, o sea, le estoy dando los significados así en general. Usted se va al Google y otra de las características, otro de los significados de Jacob, ¿qué es? Otro de los significados de Israel. ¿Ah? Israel, otro de los significados de Israel. Ya el uno ya nos quedamos, pero otro de los significados de Israel. No, Israel significa derecho. Entonces ahí entiende por qué le llamó Israel uno de los significados, porque así como si ve, mire el extremo. Por eso tenemos que ir a la historia, mira la historia del vientre y ver uno de los extremos, ve el extremo de los significados. De peludo a endemoniado. O sea que chuza nos fregamos los que tenemos el pelo medio alborotado. Pero para Dios es importante el pelo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el pelo no ve la forma, Dios. En el pelo se ve el cumplimiento de la palabra. ¿Sabe por qué? Porque ni uno de sus cabellos caerá.
Porque en los cabellos, ¿sabe qué está? En los cabellos está el tzitzit. Y, y, sa- y está el tzitzit. Y sabe que está en el tzitzit. El memorial. Y sabe que está en el tzitzit y el memorial. Ya le cachó. Ahora le cachó porque significa peludo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué está en los cabellos de él? El memorial sigue, el memorial, se la sabe de pe a pa, se acuerda de todo. Pero vaya a ver si se une o se sabe de todo de pe a pa para pegarse, para ser huésped, sabe si edifica. O sea, tenemos toda la vida, toda la Biblia para ver nuestros caminos, nuestra edificación. Entonces, aquí le dice, más que todo, el corazón tiene un nombre y ese nombre se llama Jacob. Y nació con el nombre de Jacob, pero conmigo viniste a qué? A edificar. Y el primer camino que cuando despertaste, el primer camino que tenías que te mostré, y el primer camino que tenías que ir hacia dónde era? Hacia el camino de Sucot. Pero nuevamente, al camino del verdadero amor. Entonces, ¿cuál es el verdadero amor? El verdadero amor es el de enderezar nuestros caminos torcidos. ¿Y cómo se endereza los caminos torcidos? Formando corazones. Y para formar, ¿qué tiene que hacerse para formar? Tiene que quitarse esas deformaciones. Porque las deformaciones, ¿a dónde me conducen? A donde le conducían a Jacob. ¿A dónde le conducían a Jacob las deformaciones del corazón? ¿A dónde le conducen? Le conducen a los caminos torcidos de Esaú. Y entonces se cumple, porque el mayor servirá al menor. ¿Quién le estaba sirviendo? ¿A quién estaba sirviendo Cristo? Al demonio, al torcido, al demonio o al torcido. Enderezándole. Pero este torcido, ¿de dónde se cogía? De los caminos de Seir. Entonces, ¿qué está haciendo Dios? Cambiando el corazón, enderezando el corazón, mostrando el corazón. ¿Pero a través de qué? Otra vez, a través de que vuelva al camino. Otra vez. Porque el mayor sirve al menor. ¿Y cómo entonces? ¿Y cómo estaba este angelito caído? ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba? Con todas sí está cogido. Yo sigo caminando para donde tengo que seguir caminando. Pero yo tengo ¿qué bendiciones entonces tenía? No solo Esaú, ¿qué bendiciones tiene Satanás? ¿Qué bendición tenía? Yo te llevo a mi camino, pero tengo tu protección. Entonces, cada vez que usted se vea solo, triste, desamparado, cada vez que se vea en problemas, ¿qué va a decir? ¿A quién va a ver? Entonces, y cada vez entonces le va a ver a su hermanito. ¿Y cómo va a estar su hermanito? Entonces tiene que verle a su hermanito. Su hermanito está feliz, su hermanito está contento, su hermanito está siguiendo sus caminos. A su hermanito ni le importa de los caminos de Dios. ¿Qué le importa? Si yo estoy bien, ¿para qué? Si yo estoy protegido, ¿para qué? Si mis hijos también, ¿para qué? Si Dios me está bendiciendo. Entonces preocúpese cuando Dios le bendiga, pues. Porque resulta ser que no está haciendo nada, porque no está edificando las ruinas antiguas, sino que está edificando los caminos de Seir. ¿Y los caminos de Seir de qué son? De sobreprotección. Entonces los que están en sobreprotección, ¿de qué les preocupa? A una mujer que le preocupa la edificación. ¿De qué está preocupada? No, bueno, ya con esto, no, ya.
Así que el día martes, hoy vamos a orar por quitar nuestra manito. Porque si podemos quitar nuestra manito, podemos también dejar que nuestro corazón, Dios lo vaya enderezando. Amén. Y si Dios está enderezando nuestro corazón, ya no necesitamos cogernos de caminar ese corazón. Y por eso, mire, el Salmo 30, el Salmo es hermoso el que leímos. Mire, le voy a leer yo. Dios es el que modela el corazón de cada uno de ellos. ¿Cómo moldea Dios el corazón? Torciéndole. ¿Pero qué le tuerce? Lo torcido, pues. Para que cuando... Así que cada vez que como hombres, ese corazón esté retorcido, presionado, y que cada vez que como mujeres esa edificación esté seca, estén abatidas, cansadas y todo eso, ¿usted qué va a decir? Dele, dele un poquito más, pero yo ya no trabajo para eso. En realidad, en realidad, en realidad, no. Las ruinas se hacen ruinas y no completan, no completan. Por eso, mire, entonces, ¿cuándo es un tiempo completo? Este día 24 es un día nuevamente de mirar lo completo. Y entendemos lo completo, lo mismo que Jacob. Lo primero completo, ¿cómo se llama? A pesar de que por cierto, ¿no? El día 24 es el lunes hasta el martes de la tarde, pero de ahí tenemos 6 días. ¿Y cómo se llama el primer día? El primer día se llama aclamación. ¿Y quiénes creen? ¿Y cómo? 6 días después es el día de aclamación. ¿Y cómo cree que se aclama? ¿Qué se necesita para aclamar? Se necesita sonido. ¿Y de dónde sale el sonido? Del Espíritu. ¿Y el Espíritu qué hace? Lo mismo, está edificando. Pero para edificar, ¿qué se necesita? Se necesita 2 cosas, la edificación y la formación. Entonces, ¿y para formar qué se necesita? Otra vez, enderezar lo torcido. Es decir, Jacob e Israel, la pregunta, ¿cómo mismo es Jacob o Israel? Israel, pero para ser Israel, ¿qué necesita? Ser Jacob, pues. Porque cuando es Jacob, ¿qué pasa? Dios, a eso es lo que retuerce para volver a enderezar y para que sea Israel. ¿E Israel qué es? Y mire, Dios es el que modela el corazón. Pero mire lo que dice. ¿Cómo se modela el corazón? Porque la palabra del Señor, ¿cómo se llama? Israel. En hebreo la palabra es Yashar. Por eso Israel tiene Israel es muy complicado de definirla así por términos, pero gracias a Dios podemos hacerlo en vivo y en directo, porque ustedes van a leer lo que sea alguna vez de eso, que a veces significa derecho, lo que sea. Pero, mire, Israel viene de la palabra, o está metida en la palabra Israel, la palabra Yashar. Por eso, Yashar, Israel. Y la palabra dice, la palabra de Dios es derecha, es Yashar. Entonces, al decir Yashar, ya está diciendo, como decía, es Israel. Claro. Por eso, los saduceos, ¿se recuerdan cuando hablamos de saduceos? Los saduceos son los justos, pero ellos no creen en la resurrección. Y no es que no crean que en la resurrección que después vendrá, lo que no creen es que haya un renovarse y un levantarse. Es decir, si no creen en la resurrección, que están vivos, están dormidos. Dormidos. Y sin embargo, los más poderosos, ¿quiénes han sido y serán? ¿Cómo se llaman? Saduceos.
¿Por qué? Porque ellos obviamente están dormidos y si están dormidos, están en el mismo camino de seguir. Pues. Y claro, y ellos edificaban y ellos edificaron. ¿Sí? Entonces, la resurrección, ¿qué es la resurrección? Es el tiempo, la renovación, la constante transformación, es el levantarse, porque resurrección es sinónimo de levantarse. Cuando dice levántate y resplandece, usted ve la semilla. La semilla que tiene que hacer, levantarse, una resurrección. La semilla que tiene que hacer, seguirse levantando para dar fruto, seguir levantando fruto. Eso es resurrección, porque es dar vida. La semilla de todos. Por eso es levántate. Bueno, perdón. Hemos completado el tiempo y vamos a orar por este día 24. Porque esto que nos ha hecho estos caminos, estas ruinas antiguas están en nuestro corazón. Y nuestro corazón está en nuestras manos y en nuestros caminos. Vamos a orar por hombres y por mujeres a través de lo que realmente somos. Levantemos nuestra mano. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, así como nos has permitido liberarnos de los caminos torcidos de Seir, levantamos nuestra mano para que tus caminos, esos de la derecha, esos del prevalecer, sigan siendo los que nos sirven, porque son los de Cristo Jesús. Y para servir, aceptamos que Cristo Jesús es el que nos sirve, no a nuestros caminos torcidos, no a nuestro corazón, no a un Jacob viejo, sino a una verdadera identidad de mujeres edificadoras y de hombres formadores. En el nombre de Cristo Jesús, esas ruinas antiguas, esas ruinas de nuestro corazón, esas que estamos pasando, esas de glorias viejas, en el nombre de Cristo Jesús, hoy lleven un nuevo nombre. Es la de nuestro Padre, es la de su corazón, porque lo que edificamos es su casa y la casa de nuestros padres. Porque cuando mencionen nuestro nombre, mencionarán que somos hijos de un apellido. Pero cuando edificamos contigo, aún el nombre de nuestros padres volverá a ser el nombre de Cristo Jesús, para que se rompa esa paternidad vieja, esa que hizo pecar, porque así como los padres se rebelaron contra Dios, así los hijos. Pero bendecimos a nuestros padres porque estamos edificando con nuestro edificador. Y hoy en el nombre de Cristo Jesús, qué mejor que tú modeles con lo más derecho que tú nos has dado, que es tu palabra, para que en lugar de tener un Israel apegado a Jacob, tengamos un verdadero Israel apegado a lo derecho de tu palabra, porque nuestro Dios nos dio una identidad. Es el camino, la verdad y la vida. Y es el unigénito, por lo cual nuestra primogenitura hoy es unigénita. En el nombre de Cristo Jesús, los caminos de nuestro corazón hoy son tus caminos. Y nuestro corazón
que ordenaba a nuestras manos, hoy sea liberado para que fluya tu espíritu y así como en nuestro corazón tus caminos, también los nuestros abran a través de nuestros pies, a través de nuestro talón, porque nuestro talón vino a dejar una huella, la que quitó los envolvimientos de Satanás y vino a dejar la huella de quien va adelante por amor, porque el verdadero amor en el nombre de Cristo Jesús es caminar tus caminos, edificar tu casa y formar corazones para caminar tomando posesión de nuestra casa, tu reino y tu justicia, la casa de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y Padre Santo, bendito seas por la gloria, Señor, de este templo, la gloria, Señor, de las casas de mis hermanos y de mis hermanos, que Señor empieza ya en este día 24 y por eso, Señor, este día 24 sea toda esa obra, toda esa gracia de saber que empezamos nuevamente a retomar, a enderezar nuestra senda, Señor, porque desde ya bendecimos el tiempo de Sukkot, el tiempo, Señor, que empieza con el Teruá, el tiempo, Dios, que desde los cielos, que se completa, Señor, con el gozo, con la alegría, con la cosecha, que se completa, Señor, con el completar este mes y volver, Señor, al año agradable del Señor, al año completo del Señor. Y bendigo al Padre Santo por darnos esta edificación, porque así empezó nuestra vida. Desde el vientre de nuestras madres sean benditos mis hermanos y mis hermanas, que lo que hoy, Señor, has levantado es lo que hay en nuestro corazón. No solo lo completo, sino en el nombre de Cristo Jesús lo edificado. Y eso siempre, Señor, será a través de tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, bendecidos, porque esos caminos llevan las buenas nuevas de tu salvación, porque esos caminos siempre, Señor, llevan a mover tu espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Por favor, hay muchas cosas para el día 24 que se pueden hacer. Si podemos hacerlas, y el día 24 en la tarde estaríamos cerrando con el completar de la enseñanza y con oración, que yo creo que sería lo más importante. Amén. Que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor levante su rostro, tenga misericordia de cada uno de nosotros, de ustedes, y que la tierra del Shalom de Cristo Jesús hoy sea, Señor, la tierra de su sacerdocio, y ese sacerdocio es de justicia. Así que en el nombre de Cristo Jesús, bendito seas, porque hoy nuevamente empieza un nuevo levantarse. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Bendiciones. Un abrazo.